Bien, buen día a todos. Vamos a comenzar con la clase de hoy. Recuerda que el tema está vinculado a las figuras literarias. Así que empezamos. Las figuras literarias. ¿Qué importancia tienen las figuras literarias dentro de la poesía, dentro de la narrativa? A ver, las figuras literarias lo que buscan es embellecer el lenguaje, ¿no? Son recursos utilizados para embellecer el lenguaje o expresar una idea. Estas son las figuras literarias que tienen esta particularidad, esta función, ¿no? Embellecer el lenguaje o expresar una idea desde otra perspectiva, desde otra forma. Establece relaciones lógicas inesperadas y sobre todo expresa realidades nuevas. Eso también es una manifestación importante dentro de las figuras literarias, ¿no? Muchas veces vamos a encontrar que hay una relación entre dos elementos o más que quizá nosotros no tenemos conocimiento de ello. Así que el autor busca esta relación en algunos casos cuando se habla de la metáfora, cuando se habla del símil, por ejemplo, ¿no? Así que establece relaciones lógicas, inesperadas y sobre todo expresan realidades nuevas. Ahora, ¿las figuras literarias solamente se utilizan en la literatura? No, no solamente se utilizan en la literatura, se utiliza también en el día a día. Se expresa a través de los textos literarios, pero también se puede expresar en el lenguaje cotidiano. Podemos encontrar muchas figuras literarias que ya es parte, ¿no?, del habla popular o ya es parte de la cotidianidad también. San Marcos nos pide 6 figuras literarias esenciales para que nosotros tenemos que saber sí o sí estas 6 figuras literarias, ¿no? La metáfora, símil, la anáfora, el epíteto, el hipérbato y la hipérbole. Son las 6 figuras literarias que nos piden San Marcos, ¿no? Así que estas 6 figuras tenemos que saber sí o sí. Tenemos que saber encontrar estas figuras dentro de diferentes textos poéticos o también en la narrativa. Así que recuerda, estas 6 figuras literarias son las que San Marcos te pide, ¿no? Aunque también hay otras figuras literarias, aparte de estas 6 que están en tu pantalla. Puedes encontrar el polisíndeton, el asíndeton, la elipsis, entre otras figuras literarias. Hemos aumentado algunas figuras, aparte de estas 6. Vamos a hablar también de la antítesis, la prosopopeya y la sinestesia, por ejemplo, ¿ya? Así que vamos a empezar con esta primera figura literaria, ¿no? Como te estaba indicando, las figuras literarias no solamente se utilizan en textos literarios, ya sea poesía, ya sea narrativa, sino también puede ser utilizado en la cotidianidad y también en la publicidad. En este caso, este afiche publicitario va a mostrarnos, ¿no?, la utilización de esta figura literaria llamada la metáfora. ¿Y por qué? Porque la metáfora, recuerda que es la relación entre dos elementos. Una metáfora relaciona dos elementos para que se pueda sustituir, ¿ya? Cuando dos elementos pueden relacionarse y desplazar su significado. En este caso, estamos observando cómo en el afiche publicitario se está utilizando esta figura literaria, ¿no? Se está reemplazando, se está sustituyendo este, que puede ser un insecticida, con la funcionalidad del reptil. Entonces, se ha relacionado el insecticida con el reptil. Ya está el primer punto, el primer paso de la metáfora, la relación entre dos elementos. Y luego de esta relación puede sustituirse, puede desplazar su significado, su acción. Eso sería entonces la metáfora, ¿no? La relación entre dos elementos y la sustitución de ellos. Profesor, pero ¿necesariamente tiene que haber una sustitución? No, no necesario. Lo que sí debe haber es una relación. Si yo digo, nuestras vidas son los ríos, aquí estamos dando a conocer una metáfora. Todavía no hemos sustituido, o sea, no hemos reemplazado, ¿no? Nuestras vidas son los ríos, así que
nuestra vida, nuestra existencia, la existencia está siendo relacionada con el río. ¿Y por qué con el río? Luego dice, nuestras vidas son los ríos que van a dar a la mar y es el morir. Entonces, cuando dice que van a dar a la mar y es el morir, esos son versos de Jorge Manrique, de la época prerrenacentista. Se está indicando que el río llega al mar. Y cuando llega al mar, ese es su final. Y la existencia humana, su final sería la muerte. Como el río avanza y no retrocede, como la existencia humana avanza y no puede retroceder, el río llega a su cauce llega al mar, que sería el fin, y la existencia humana a la muerte, ¿no? Así que se ha dado esa relación. ¿Y cómo sería cuando se sustituye? O sea, se relaciona y se sustituye. Bueno, cuando tú has escuchado, por ejemplo, esta frase, las perlas de tu boca. Cuando tú dices las perlas de tu boca, ¿a qué hace referencia? Perlas, ¿qué sería dentro de esta frase? Que es una metáfora, ¿no? Dientes, efectivamente. Perlas sería dientes. Pero ¿cómo de pronto llegamos a ello, profesor? Bueno, primero, ¿qué has hecho? En tu cerebro lo primero que se ha dado es la relación entre dos elementos. Las perlas son dientes o los dientes son perlas. Has dado esa relación entre A y B, entre estos dos elementos, y has podido, gracias a esa relación, sustituirlo. Por eso cuando tú dices las perlas de tu boca, automáticamente sabes que son los dientes de tu boca. Solamente que se ha sustituido, ¿no? Por eso que la metáfora busca eso, ¿ya? La metáfora lo que busca entonces es generar una relación y desplazar su significado. Cuando tú dices, por ejemplo, la juventud de la vida, ¿qué sería la juventud de la vida? ¿A qué hace referencia? Por ejemplo, cuando tú dices la primavera de la vida, juventud de la vida, ¿no? Cuando tú dices, por ejemplo, el tiempo es oro. El tiempo es oro. ¿Qué sería? ¿A qué hace referencia cuando dices el tiempo es oro? ¿Qué busca indicarte? Lo valioso que es el tiempo, ¿no? Efectivamente. Y si yo digo, soy los ojos del sol en el corazón del ruiseñor. Soy los ojos del sol. También es una metáfora, porque dice, soy los ojos del sol. El que vigila, ¿no? El que está atento. Entonces la metáfora, recuerda, la metáfora es esta figura literaria que busca relacionar dos elementos y desplazar su significado. No nos confundamos con el símil. Ahorita vamos a hablar sobre el símil, ¿ya? A ver, mira, tenemos algunos ejemplos sobre la metáfora. Por ejemplo, tenemos el tiempo es oro que ya mencionamos, la tarea es pan comido, esta habitación es un horno, ¿no? Cuando dice se me prendió el foco, es un plano metafórico, ¿no? Que sería la idea. A ver, aquí, esta primera manifestación, a ver, dice, mientras por competir con tu cabello oro bruñido, el sol relumbra en vano. Aquí, ¿dónde encuentras este plano metafórico? Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano. Acá también se está utilizando
otra figura literaria que se llama hipérbaton, el desorden, pero vamos a centrarnos en la metáfora. A ver, ¿dónde encontrarías una metáfora aquí en estos versos de Luis de Góngora? Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano. El oro bruñido, ahí está, ese es el elemento, ¿no? Mientras por competir con tu cabello, oro bruñido, el sol relumbra en vano, ¿no? Ese color, ¿no? Esa luminosidad, que sería el oro bruñido, que hace referencia a esta luminosidad, recuerda, que no se logra, ¿no?, opacar, ¿no? Aquí ya está representado la metáfora, ¿no? Todas las casas son ojos que resplandecen y acechan. Todas las casas son ojos que resplandecen y acechan. Tus labios son pétalos perfumados, tus dientes son marfil. Tus labios, pétalos perfumados, tus dientes, marfil. El blanco algodón que surca el cielo. Ahora, tú dirás, profesor, pero aquí, blanco algodón, eso sería un epíteto. Ahorita vamos a hablar también del epíteto, no se preocupen. Pero ¿qué sucede? Sucede que de pronto en esta frase ya se convierte en una metáfora, porque blanco algodón hace relación a qué, efectivamente, a las nubes. El blanco algodón que surca el cielo, las nubes, ¿no? El tambor de tu pecho delata tus nervios. ¿Qué sería entonces? El tambor de tu pecho delata tus nervios. Los latidos, ¿no? La palpitación. Exacto. Los latidos del corazón. Empieza el llanto de la guitarra. ¿Qué sería esa frase? Empezar el llanto de la guitarra. La música, por acá dicen, el sonido, profesor. La melodía triste, profesor. La llama que late en su pecho. Profesor, hay un auquénido que está en el pecho, profesor. No, sí o no. La llama que late en su pecho, ¿qué sería? No estaría aquí la metáfora, está vinculada a este plano de la llama. El fósforo, profesor. ¿Cómo que el fósforo? La llama que late en su pecho. La pasión. ¿No? El fuego, la pasión, la llama que late en su pecho. Entonces aquí tenemos algunos ejemplos de lo que es la metáfora, ¿ves? Puedes encontrar ejemplos vinculados a esta metáfora donde se encuentra la relación entre A y B, como todas las casas son ojos, sus labios son pétalos perfumados, o de pronto esta metáfora donde la relación A y B ya está desplazado, ya se ha sustituido, por ejemplo, el blanco algodón que surca el cielo, ¿no? Ya sabemos que es las nubes, ya se ha sustituido entonces este tipo de metáforas, ¿no? Recuerda que la metáfora es una de las figuras más difíciles, ¿ya? Obviamente que estos ejemplos son un poco más sencillos, pero la metáfora es una de las figuras más complejas de las figuras literarias. Góngora, el autor de Soledades, es un autor español de la época del Barroco, utilizaba con mayor frecuencia la metáfora y utilizaba metáforas difíciles de comprender. Así que si ya conoces la metáfora y puedes diferenciar, quiere decir que las demás figuras literarias te van a ser sencillos, ¿ya? Porque la metáfora, como te digo, es la más compleja. Bien, vamos al siguiente punto.
Aquí vamos a hablar sobre el símil. Y vamos a ver cómo se puede diferenciar de la metáfora. ¿Ya? También hay un afiche publicitario que te muestra la utilización del símil. Símil, similitud, comparación. Así que vamos a encontrar que se compara un elemento con otro. Usualmente utiliza la palabra como. Usualmente. Quiere decir que no necesariamente vas a encontrar el como siempre, ¿no? En todas las manifestaciones comparativas. Usualmente se utiliza la palabra como. Porque también se puede utilizar se parece a, es tan igual a, entre otras cosas. ¿Ya? Y aquí en este afiche publicitario te das cuenta cómo se está comparando un elemento con otro. A ver, si has observado este afiche publicitario, ¿cuál sería el símil? A ver, escribe. ¿Cómo podría ser el símil aquí? El símil, recuerda comparación. El tren es tan veloz, el tren es tan rápido como el águila. Porque tiene que haber una comparación, ¿no? Así que eso es el símil, ¿ves? El tren es tan veloz como el águila. Se compara, por tanto, la rapidez. Y además la imagen, ¿no? Ha utilizado incluso la forma del tren, que también está vinculada a la forma de esta ave, ¿no? Muy bien, vamos con los ejemplos ahora sí. Y tienes otro ejemplo de afiche publicitario. A ver, dice, es como un ratón delante del profesor. Ser manso tan parecido a un corderito. El árbol es semejante a una casa para los pájaros y el techo para el vagabundo. Ahí te das cuenta que no se está utilizando solamente el cómo, se está utilizando tan parecido, semejante a. Era una noche negra como la boca del lobo. Oh soledad sonora, mi corazón sereno se abre como un tesoro al soplo de tu brisa. Entonces ahí estás observando cómo se está utilizando diferentes palabras para dar a conocer la comparación, la similitud entre dos elementos. Así que recuerda, el símil lo que busca es comparar. Usualmente puede ser utilizado a través de el cómo para dar esta relación y esta comparación entre dos elementos. Pero también puede utilizarse tan parecido a, semejante a, entre otros, ¿no? Si yo digo, veo el otoño lleno de esperanzas como una atardecida primavera. Estoy haciendo una comparación, ¿no? Veo el otoño lleno de esperanzas como una atardecida primavera. Entonces recuerda que es el símil y cómo lo puedes diferenciar de la metáfora. El símil es una simple comparación entre dos elementos. En el símil no hay una relación que pueda ser sustituida. Ya recuerda eso, no hay una relación que puede ser sustituida. Aquí solamente hay una simple comparación en el símil. En el caso de la metáfora sí puede haber una relación y a su vez una sustitución. Se puede sustituir las palabras, el significado de ellas. Ya recuerda entonces esos detalles para diferenciar entre lo que es una metáfora de lo que es un símil, que muchas veces nos podemos confundir, ¿no? Bien, el siguiente punto sería la anáfora. ¿Qué es la anáfora? La repetición de una palabra o más palabras al inicio de cada frase o verso, al principio de cada frase o verso. La anáfora es lo más sencillo que puedes encontrar en figuras literarias. ¿Y por qué? Porque es fácil de detectar. Como te dice, repetición de una o más palabras al inicio de cada verso, tú automáticamente ves un poema y está empezando
el primer verso, imaginemos, ¿no? Con la palabra había, y el siguiente verso también está empezando con había, y el tercero también con había, entonces estamos observando que se está repitiendo esta palabra al inicio del verso y automáticamente sabemos que se ha utilizado la anáfora. Por eso que es la figura más fácil, ¿no? Porque se puede visualizar muy rápido. Acá, por ejemplo, por una mirada un mundo, por una sonrisa un cielo, por un beso yo no sé qué te dirá por un beso. ¿Ya? Entonces, ¿qué está sucediendo? Se está repitiendo al inicio de cada verso una palabra. Por una, o de pronto para estos tres versos. Aquí estamos observando entonces la repetición. Verde nativo, verde de hierba que sueña, verde sencillo, verde conciencia humana. Aquí también se está repitiendo una palabra, verde, verde, verde y verde. Entonces ahí tienes el ejemplo de lo que es una anáfora. Es sencillo entonces la anáfora, ¿ves? Exacto, ahí también hay un ejemplo, Juan nos ha mencionado uno. La repetición entonces de una o más palabras al inicio de cada verso, eso es anáfora. Profesor, y si de pronto se repite al final de cada verso, bueno, si se repite al final de cada verso se llama epífora, ¿ya? Epífora al final de cada verso. Esa es la repetición. Por aquí nos dice, profesor, eso también lo llevamos en razonamiento verbal, claro, pero en el caso de razonamiento verbal como que se diferencia un poco de este plano anafórico en la poesía, ¿no? Así que no confundan los conceptos. Estamos en figuras literarias, ¿no? Entonces ya sabes que es una anáfora, esta figura literaria que busca ¿qué? ¿Ya? Que busca la anáfora manifestar una repetición al inicio de cada verso. ¿Ya? No te confundas entonces con el otro plano gramatical llamado la anáfora, anáfora y catáfora, recuerda, ¿no? Eso es lo que van a mencionar en el otro curso. En este caso, la anáfora está vinculada a una figura literaria que busca repetir una o más palabras al inicio de cada verso. Muy bien, Yadira, efectivamente, ¿no? La anáfora es una referencia. Bien, vamos con más ejemplos de anáfora. Aquí tienes, por ejemplo, temprano levantó la muerte el vuelo, temprano madrugó la madrugada, temprano estás rondando por el suelo. ¿Por qué sabemos que es una anáfora? Porque se está repitiendo la palabra temprano, temprano, temprano al inicio de estos versos. Mientras las ondas de la luz, mientras el sol, mientras el aire, mientras haya en el mundo primavera, estamos observando que se está repitiendo mientras, mientras, mientras y mientras. Así que eso es una anáfora. ¿Ves? La anáfora es una figura literaria muy sencilla, fácil de detectar. O noche que guiaste, o noche, noche amable, más que el alborada. Se está repitiendo o noche, anáfora entonces. Recuerda la anáfora, repetición de una o más palabras, ¿no? Por aquí. Aquí hemos visto una palabra que se repite, aquí hemos visto ya dos palabras que se están repitiendo, una o más palabras. Aquí hemos visto que en tres versos se repite, aquí en cuatro versos que se repite, aquí en dos versos que se repite. Entonces recuerda, eso es una anáfora. ¿Ves? Es sencillo, esta figura literaria. Como es sencillo, muy pocas veces se pregunta en examen de admisión por sí sola. Se pregunta más bien con otras figuras literarias, porque imagínate, es muy sencillo estas preguntas relacionadas a la anáfora, ¿no? Ahora, dentro de un párrafo o dentro de una estrofa, ¿puede haber más de una figura literaria? Sí. Puedes encontrar una anáfora, un símil, una metáfora o dos metáforas
dependiendo de lo que el autor haya considerado. ¿Ya? En algunos ejemplos vimos que también se utilizaba otras figuras literarias, ¿no? Hasta ahora ya tenemos 3 figuras literarias conociendo a cabalidad. La primera, la metáfora. Recuerda, la metáfora es aquella figura literaria que busca relacionar dos elementos y pueden sustituir su significado. Luego hablamos del símil. El símil es aquella figura literaria que busca comparar entre dos elementos. Una comparación, recuerda, ¿no? Y luego la anáfora. Repetición de una o más palabras al inicio de cada verso. San Marcos pregunta con mayor fuerza la metáfora y el símil, porque muchas veces nos confundimos entre símil y metáfora, ¿no? Y de pronto marcamos que era símil cuando era metáfora o viceversa. Pero aparte de estas figuras que se preguntan con mayor fuerza, también se pregunta esta otra figura literaria, el epíteto. El concepto tradicional del epíteto es adjetivo que designa una característica obvia del elemento que se describe. Ese es el epíteto desde un sentido muy tradicional. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con el epíteto? Es una adjetivación, una cualidad que se le da a un elemento representado. Muchas veces esa cualidad es obvia. Si yo digo noche oscura, yo sé que la noche tiene esa característica de oscuridad. Así que es un epíteto, pero esta adjetivación es obvia, inherente, propia del sujeto representado llamado noche. Encendido fuego, también otro epíteto. Pero no solamente el epíteto está vinculado a una caracterización obvia del sujeto representado, sino también a resaltar una cualidad del sujeto representado. ¿Ya? El epíteto también puede resaltar una cualidad del sujeto representado. Obviamente que esta cualidad sea coherente, esta cualidad sea parte de, ¿ya? Si yo digo Aquiles, el de los pies ligeros, estoy resaltando una cualidad del sujeto que está representando. En este caso, Aquiles, el sujeto representado. ¿Ya? Aquiles, el de los pies ligeros. ¿Qué estoy haciendo? Estoy resaltando una cualidad de Aquiles. Entonces recuerda, no solamente es una adjetivación obvia, sino que también es una manera de resaltar una cualidad del sujeto representado. ¿Ya? Hay que tener en cuenta ese detalle también. Así vamos a poder lograr tener una amplitud mejor sobre el epíteto. A ver, aquí tienes los ejemplos de los poemas homéricos. El divino Aquiles, epíteto, ¿no? Divino. Aquiles, el de los pies ligeros, ¿no? Ese plano epíteto, aquí se está resaltando la cualidad. Odiseo, el asolador de ciudades, el epíteto ya está. Odiseo, el astuto, aquí está el epíteto, el astuto. El fecundo en ardides. Héctor, el de tremolante casco. Zeus, el que amontona las nubes. Apolo, el que hiere de lejos. Atenea, la de los ojos de lechuza. Y así podemos encontrar más y más epítetos dentro de la Ilíada, dentro de la Odisea. Entonces recuerda, el epíteto no solamente es una adjetivación obvia o una adjetivación inherente del sujeto representado, sino también es una cualidad que se resalta. En este caso, en los poemas homéricos se resalta esa cualidad, ¿no? Entonces recuerda esos detalles. Aquí también tienes más ejemplos, ¿no? Noche oscura, fría nieve, ¿dónde está la miel dulce de tus ojos? Por ti la verde hierba, el fresco viento, el blanco lirio, colorada rosa y dulce primavera, me agradas, ¿no?
Aquí está el epíteto también. ¿Ya? Vamos al siguiente punto entonces. Ya tenemos conocimiento de la metáfora, del símil, de la anáfora y del epíteto. Vamos al siguiente punto. En este caso, estas piezas están desordenadas, ¿no? Esta imagen, recuerda, estas piezas están desordenadas. Así que el hipérbaton es el desorden, la alteración. Se altera el orden lógico de una frase. Ya, ese es el hipérbaton, recuerda. Alteración del orden lógico de una frase. Es otra figura literaria que utiliza con mayor frecuencia Luis de Góngora. La parte de la metáfora se utiliza con mayor frecuencia el hipérbaton Luis de Góngora. En el poema El mío Cid se utiliza también ese tipo de figura literaria, el hipérbaton. Hipérbaton, entonces, se altera el orden lógico de una frase. A ver, ejemplos. Aquí tienes, entonces. Del monte en la ladera, por mi mano tengo plantado un huerto. Fray Luis de León. Estamos observando entonces cómo se está alterando esta frase, en este caso este verso, y lo que busca en sí el autor es encontrar un sentido poético al momento de realizar un desorden lógico de una frase. ¿Ya? Eso es lo que busca entonces el poeta. Lo mismo pasa aquí. Volverán las oscuras golondrinas en tu balcón sus nidos a colgar. ¿Te das cuenta cómo está desordenada esta frase? Y si tú lo ordenas, te vas a dar cuenta que rompe este sentido musical, rompe este sentido poético, ¿no? Si tú ordenas la frase de estos versos de Becker. Así que el hipérbaton busca también, ¿no?, de alterar el orden y generar un sentido poético. En este caso, me gustaría en mis brazos tenerte. Aquí también hay un desorden, una alteración. Entonces recuerda que es el hipérbaton. Desorden, alteración. Para que lo puedas diferenciar de qué otra figura literaria, de esta figura. ¿Qué figura sería? ¿Qué está pasando en esta imagen? ¿Qué hay en esta imagen? A ver, una exageración, hipérbole. Exacto. Entonces, la hipérbole es la exageración. Consiste en aumentar o disminuir de manera excesiva una cualidad de aquello de lo que se habla. Eso es la hipérbole, la exageración, aumentar o disminuir de manera excesiva. Estamos observando la hipérbole, entonces, en este afiche publicitario, ¿no? Aquí tienes otro afiche publicitario que se utiliza también en el plano hiperbólico. En el caso de los ejemplos, por tu amor me duele el aire, el corazón y el sombrero. Aquí estás observando la exageración. No hay extensión más grande que mi herida, Miguel Hernández. Ahí te das cuenta otra vez esta exageración. No hay extensión más grande que mi herida. Exagera, ¿no? Señor excelentísimo, mi llanto ya no consiente márgenes ni orillas. Inundación será la de mi canto. Aquí una vez más se está exagerando. El llanto va a ser tremendo, que no hay márgenes ni orillas y que va a lograr inundar todo. Por doler me duele hasta el aliento. Incluso le duele cuando está respirando, ¿no? Entonces ahí te das cuenta cómo exagera este dolor profundo.
En Francisco de Quevedo, érase un hombre a una nariz pegado. Recuerda esta exageración, el poema A una nariz de Quevedo, que habla sobre la nariz prominente de Luis de Góngora. Yace en esta losa dura una mujer tan delgada que en la vaina de una espada se trajo a la sepultura. Aquí otra vez, ¿no? Una exageración de lo tan flaco puede ser una persona que en la vaina de una espada se trajo a la sepultura, ¿no? Exageración. Entonces ya tenemos un elemento importante en la hipérbole y que lo puedes diferenciar del hipérbaton. Hipérbole, exageración. Hipérbaton, desorden o alteración. Bien, hasta aquí hemos desarrollado las 6 figuras literarias que San Marcos nos había pedido. Recuerda también que muchas veces San Marcos pregunta sobre la hipérbole y el hipérbaton, y esto se da también por diferentes cosas, ¿no? Una de ellas porque muchas veces nos confundimos entre hipérbole e hipérbaton, ¿ya? Por eso que tenemos que tener cuidado entre hipérbole e hipérbaton, entre metáfora y símil, tener mucho cuidado entre ellos, ¿no? Ahora vamos a mencionar esta figura literaria. Mira, el calor de tu sonrisa, tus palabras frías, tus brazos ardientes, la dulzura de tus besos, el aroma frío de tu indiferencia, te estás dando cuenta que estos ejemplos tienen una característica en particular, ¿no? Por ejemplo, la sonrisa puede tener esta cualidad de estar vinculado al calor, el calor de tu sonrisa. Tiene una característica la sonrisa que puede emitir calor. Las palabras pueden emitir también frialdad. Tus brazos ardientes, los brazos pueden arder. Se le está atribuyendo una cualidad, un elemento sensitivo y sensorial a aquello que no le corresponde. ¿Los besos tienen sabor? Entonces está utilizando efectivamente muchos de los sentidos a la hora de escribir algo. Efectivamente. Eso es lo que quería llegar. Entonces, recuerda, esta figura se llama sinestesia. ¿Y qué es la sinestesia? Cuando se le atribuye una sensación a un concepto al cual no le corresponde. Puede ser el olfato, el gusto, el tacto, la vista, el oído. Entonces recuerda, esa es la sinestesia, ¿no? Atribuye una sensación a un concepto al cual no le corresponde. Por eso, a la sonrisa, ¿le corresponde emitir calor? No. Se le está atribuyendo ese elemento. A las palabras se le está atribuyendo la frialdad, ¿no? Lo frío que puede ser. Al brazo se le está atribuyendo lo ardiente que puede ser. Al beso, la dulzura, este sentido del sabor, como también el sabor de la victoria. La victoria no tiene sabor, pero se le está atribuyendo. Se le atribuye aquello que no le corresponde. Eso es la sinestesia. Esta figura literaria se utilizaba con mayor frecuencia en los modernistas. Los modernistas buscaban que el lector empiece a imaginar, que sea sugerente la poesía. Así que la sinestesia ayuda a este plano de la sugerencia en la poesía. ¿Ya? Recuerda eso. La sinestesia lo vamos a mencionar cuando lleguemos al modernismo, al posmodernismo, cuando hablemos de Rubén Darío, cuando hablemos de Eguren, un autor posmodernista, Rubén Darío, un autor modernista. Porque la sinestesia se utilizaba con mayor frecuencia en esos periodos para darle sugerencia al lector, ¿no? Y ya sabes qué es una sinestesia. Eso sería entonces con relación a la sinestesia, para que no te confundas con el epíteto, ¿no?
Rubén Darío escribió la obra Azul, efectivamente. La antítesis es la oposición entre dos términos contrarios o complementarios. Esa es la antítesis. Oposición entre dos términos contrarios o complementarios. A ver, ejemplo de antítesis. Es tan corto el amor y tan largo el olvido. Ahí te das cuenta el plano antitético, ¿no? Dos elementos que se oponen. Vallejo en un poema, el poema es Los nueve monstruos, hay un verso que dice así, ¿no? Jamás tan lejos arremetió. No, jamás tan cerca arremetió lo lejos. Ahí está, ese es el verso. Jamás tan cerca arremetió lo lejos. Cuando dice jamás tan cerca arremetió lo lejos, cerca y lejos, dos elementos que se oponen. Antítesis. Manuel González Prada, en uno de sus poemas decía, si eres vida, ¿por qué me das muerte? Si eres vida, ¿por qué me das muerte? Vida y muerte, dos elementos que se oponen. Aquí tienes otro ejemplo, ¿no? Con mayor frío vos, yo con más fuego. Yo vivo en paz con los hombres y en guerra con mis entrañas. Pisó la luna pudo haber sido un pequeño paso para el hombre, pero fue un gran salto para la humanidad. Un pequeño paso, un gran salto. Cuando quiero llorar, no lloro y a veces lloro sin querer. Eso sería entonces la antítesis, oposición, recuerda, ¿ya? Se opone entre dos elementos, ¿no? Dos ideas dentro de una oración, dentro de un verso o dentro de un conjunto de versos. Siguiente figura literaria, la personificación. También se le llama a esta figura literaria la prosopopeya. Así también se le llama a esta figura literaria prosopopeya. Personificación o prosopopeya. ¿En qué consiste la personificación? Consiste en atribuir a una entidad no humana cualidades humanas. Muchas veces la prosopopeya o la personificación se utiliza en las fábulas, porque recuerda que en las fábulas tiene como personaje estos animales que tienen rasgos humanos, así que se utiliza con mayor frecuencia la personificación o prosopopeya. En el Caballero Carmelo, por ejemplo, el narrador cuando describe a Carmelo, ¿cómo lo describe? Como si fuese una persona, ¿no? Un ser humano. Incluso cuando Carmelo está enfrentándose al Ajiseco, y el Ajiseco está a punto de matar a Carmelo, y por tanto tener la gran victoria, Carmelo se da cuenta que el Ajiseco lo está humillando, y Carmelo tiene que enfrentar al Ajiseco por el sentido del honor, no solamente su honor, el honor de toda su familia, de su estirpe. El narrador nos está personificando a este personaje, ¿no? Está personificando al gallo Carmelo, que siente, que piensa, que actúa, ¿no? Ante esta manifestación. Ejemplos entonces. Las estrellas nos miraban mientras la ciudad sonreía. Bueno, las estrellas nos miraban y te das cuenta cómo se está personificando a las estrellas, dotándolo de cualidades humanas. Los invisibles átomos del aire en derredor palpitan y se inflaman.
hasta las paredes oyen, incluso con un sentido metafórico. La luna y las estrellas nos observan. La naturaleza es sabia. El viento de la noche gira en el cielo y canta. Eso sería entonces la personificación o también llamado prosopopeya. Recuerda, hemos hablado de algunas figuras literarias, aparte de las 6 que nos menciona San Marcos. Eso también son interesantes mencionarlos. ¿Por qué? Porque lo vamos a encontrar en diferentes obras que vamos a tratar de analizar más adelante. Bueno, el animismo se le da vida a un elemento inerte, ¿no? Por ejemplo, en la visión del animismo se le da vida muchas veces a la naturaleza. En la personificación, más que a la naturaleza, se le da vida a todo ser, ¿no? Naturaleza, o está vinculado también a los animales, ¿no? Si recuerda, el animismo le da vida más bien a un elemento inanimado. Eso sería entonces una diferencia con la personificación. El animismo se le da vida a un elemento inanimado. En este caso, la naturaleza, ¿no? La personificación, aparte de la naturaleza, también puede dar esta entidad o cualidades humanas a los animales, por ejemplo. Abarca más, entonces, la personificación. Y el animismo está vinculado más bien a un plano de creencias. Bien, entonces aquí tenemos algunas figuras literarias presentes que nos va a ayudar a lo largo de toda esta propuesta. Recuerda que hay más figuras literarias, pero no podemos abarcar todas estas figuras literarias porque si no, no alcanzaríamos, ¿no? Y lo importante aquí es solamente entender aquellas figuras literarias que nos van a servir a lo largo de las diferentes clases. Por ejemplo, cuando hablemos del Caballero Carmelo y hablemos que el narrador utiliza en la presentación del Caballero Carmelo esta figura literaria prosopopeya, ya vas a saber qué es una prosopopeya. García Márquez utiliza constantemente esta característica en su narrativa, la hipérbole, para dar estos elementos míticos, exagerados en sus personajes. Entonces ya sabes qué es la hipérbole. En los poemas homéricos se utiliza con mayor frecuencia tanto el epíteto como el símil. Entonces ya sabes qué es un epíteto, qué es un símil dentro de, en este caso, los poemas homéricos. Muy bien. Vamos entonces al siguiente punto. El animismo sería, Ángel, ¿no? El animismo, por acá estás preguntando. Sí, también está representando esta concepción como figura, el animismo. Por ejemplo, en el caso de las trabalenguas, se utiliza con mayor frecuencia en las trabalenguas la aliteración.
¿Qué es la aliteración? Repetición de uno o más sonidos consonánticos. Aliteración. Que es otra figura literaria. Por ejemplo, ¿no? La aliteración. Pero como les decía, el animismo está vinculado más en esta concepción religiosa, de creencia, ¿no? Que le dota una vida, ¿no? Un elemento vital a estos elementos como la naturaleza, los seres, objetos, ¿no? En el caso de la personificación o prosopopeya, más que un sentido religioso, cristiano o de creencia, dota de un elemento humano, ¿no? A ver, Yadira nos menciona, 3 tristes tigres comieron trigo. Claro, en el caso de las trabalenguas, cuando se repite constantemente un sonido consonántico, eso se llama aliteración. Hay un poema de Eyelson que más o menos dice así, ¿no? Solo el sol y yo tan solo, a solas con el sol. Bueno, no recuerdo qué más dice, a solas con el sol, sonrío simplemente, algo así, ¿no? Pero se está utilizando la literación, porque se está repitiendo constantemente este sonido consonántico. Solo con el sol, a solas, la S, ¿no? Se repite constantemente. Ya, eso sería aliteración, por ejemplo, ¿no? Bien, vamos entonces al siguiente punto, que serían los ejercicios. A ver, pregunta número 1. De ahí vamos al la segunda pregunta y ya llegamos después a finalizar con todo esto. A ver, ¿qué es la hipérbole y cómo se diferencia del hipérbaton? A ver, primera pregunta, ¿cómo podemos diferenciar la hipérbole del hipérbaton? ¿Qué busca la hipérbole y qué busca el hipérbaton? Por aquí ya nos ha mencionado Yadira. Hipérbole es la exageración y el hipérbaton es la alteración del orden. Milagros también nos empieza a decir hipérbole es la exageración. Angie nos dice uno exagera. Natalie también. Luis, Josué, Saraí, Milagros. Efectivamente, la hipérbole lo que busca es exagerar. Hipérbole, exagerar, aumentar o disminuir, efectivamente. Y el hipérbaton, alterar el orden adecuado. Muy bien, ya sabemos entonces la diferencia entre hipérbole e hipérbaton. Hipérbaton, desorden, alteración. Hipérbole, exageración. Bien, en la pregunta número 2 nos dice, dentro de las fábulas encontramos como personajes a distintos animales pero humanizados. Esto nos da a entender que una figura literaria utilizada con mayor frecuencia sería. ¿Qué figura literaria con mayor frecuencia se podría utilizar en las fábulas? Ahí faltó poner una tilde. A ver, por acá nos menciona prosopopeya, personificación, efectivamente. La prosopopeya, la personificación. Ya sabemos entonces que en una fábula se utiliza esta figura literaria con mayor frecuencia. Vamos al siguiente punto, a ver qué nos dice la pregunta número 3. ¿Qué función pueden cumplir las figuras literarias? A ver, ¿qué función podría cumplir las figuras literarias? Al inicio lo mencionamos, ¿no? ¿Qué función podría? Por acá nos menciona, a ver, embellecer el lenguaje. Efectivamente, una de las funciones de las figuras literarias es buscar, ¿no? Embellecer el lenguaje.
¿no? Dar una relación distinta, diferente. Adornar el lenguaje. Además expresa una idea distinta, ¿no? Exacto. Eso también puede ser. Muy bien, entonces vamos a la siguiente pregunta. Realiza un ejemplo de símil e hipérbole. A ver, vamos a ver. Voy a leer tus ejemplos de símil e hipérbole. Por aquí Yadira nos ha mencionado el tren tan rápido como un águila. Hipérbole, sin tu amor me muero. Claro, eso sería una hipérbole, efectivamente, ¿no? Exagera, ¿no? A ver, los demás. Ejemplos de símil e hipérbole. A ver. Tus ojos como la brisa del mañana. Claro, eso sería un símil. Muy bien. Muy bien, Natalie. ¿Qué otros ejemplos podemos encontrar entre símil e hipérbole? A ver. Recuerda que el símil es comparación, hipérbole es la exageración. Ya nos han escrito dos ejemplos, tanto Yadira como Natalie. Su piel es suave como una nube. Tus palabras me matan el alma. Claro, también ahí está una exageración y por aquí una comparación, un símil. Tus labios semejantes al carmín. Comparación. Efectivamente, símil. Lloré ríos por mis ojos. Exageración, ¿no? Lloré ríos por mis ojos. Todo el mundo lo sabe, menos tú. Otra exageración. Hipérbole. Te iría a buscar hasta el fin del mundo. Exacto, hipérbole también. Eres más lento que una tortuga. Claro, eso es una frase que es muy conocida también, ¿no? Y por tanto, estamos exagerando. Te bajaré la luna a tus pies. Hipérbole. Es como un ratón delante del corazón. También, símil. Iría hasta el sol por ti. Eso es una exageración también, ¿no? Hipérbole ahí. A ver qué dice. Te llamaré 1.000.000 de veces. Exageración. Hipérbole. Hipérbole. Me ahogo sin el aire de tu amor. Muy bien. Buena hipérbole. Te amaré por siempre, nos pregunta María. ¿Qué es? También es una exageración. Eso también sería una hipérbole. Te devoraste los libros. Ujú. Yo corrí como un leopardo. Eso sería una comparación, un símil. Tu amor es más fuerte que la gravedad. Hipérbole, ¿no? Te demoras un siglo. Claro, esa frase. Efectivamente, por aquí nos menciona. Te demoras un siglo. Exageración. Tus sentimientos son como una roca. Símil. Muy bien. Entonces ya tenemos conocimiento del símil e hipérbole. He leído sus mensajes. Te demoras un milenio en responder los mensajes, profesor, por ahí. También. Eres más frío que el hielo.
Exageración, ¿no? Muy bien, vamos entonces al siguiente punto. A ver, ¿qué figura literaria se encuentra en los siguientes versos de Neruda? A ver, vamos con la pregunta 5. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros. Respuesta. Fui solo como un túnel, de mí huían los pájaros. Comparación, ¿sí o no? Por tanto, símil. Efectivamente. Muy bien, vamos entonces al siguiente punto. A ver, como la lluvia tan pasajera, así fue tu querer. A ver, como la lluvia tan pasajera, así fue tu querer. ¿Qué figura literaria sería? Como la lluvia tan pasajera, así fue tu querer. Símil. Está comparando, ¿no? Como la lluvia. Ahora, cuando dice vino a la fiesta con su costilla, aquí se está utilizando la sinécdoque, ¿ya? ¿Qué es la sinécdoque? Cuando se habla de la parte por el todo. O cuando quieres hablar del todo por la parte. Aquí vino a la fiesta con su costilla, ¿no? La parte del todo. ¿Ya? Sinécdoque. Es otra figura literaria también presente. Todo el mundo es fans de este cantante. Exageración. Hipérbole. La pregunta 6, entonces la respuesta sería la B. Pero recuerda, la sinécdoque es la utilización de la parte para hablar del todo o viceversa. Cuando quieres hablar de la parte, utilizas el todo, o cuando quieres hablar del todo, utilizas la parte. Así que la pregunta 6, la respuesta sería la B. Símil, sinécdoque e hipérbole. Vamos a la siguiente pregunta. Claro, también está vinculado, pero se habla de la parte del todo. Cuando yo digo, por ejemplo, no pondré un pie más en tu casa, estoy utilizando también sinécdoque. No pondré un pie más en tu casa. Parte del todo, ¿no? Y cuando dice, vino a la fiesta con su costilla, ¿por qué la costilla? ¿Recuerdas este sentido del plano bíblico? La costilla de Adán, esta concepción, la parte del todo. Entonces aquí se está utilizando la parte de la persona para hacer referencia del todo. Ujú. Bien. Entonces recuerda sinécdoque parte del todo. O del todo parte. Si yo digo, Perú se enfrentó a Chile, la pregunta es, ¿todo el Perú se enfrentó a Chile? Si hablamos, por ejemplo, de un partido de fútbol. Estoy utilizando ¿qué? El todo para hablar de la parte, que sería la selección peruana. Yo digo, Perú se enfrentó a Chile. En vez de decir la selección peruana se enfrentó en un partido amistoso con la selección de Chile. Eso es inédito también, ¿ves? Se utiliza la parte del todo o el todo por la parte. ¿Ya? Muy bien. Vamos al siguiente punto. A ver, la pregunta 7. La pregunta más corta. Entonces todos los hombres de la tierra le rodearon. Les vio el cadáver triste, emocionado. Incorporóse lentamente, abrazó al primer hombre, echóse a andar. Entonces recuerda estos versos de César Vallejo. El poema se llama Masa, que está dentro de España, aparta de mí este cáliz. ¿Recuerdas, no? Al fin de la batalla y muerto el combatiente, vino hacia él un hombre y le dijo, no mueras, te amo tanto, pero el cadáver, ay, sigo muriendo. ¿No recuerdas ese poema, Masa, de España, aparta de mí este cáliz? Este fragmento ya sería al final de ese poema, ¿no? Así que, ¿cuál sería la respuesta? A ver, el referido
fragmento poético de César Vallejo exhibe el uso de, por aquí ya han mencionado, la respuesta, profesor, sería la hipérbole. ¿Por qué, profesor? Porque ahí dice, al destacar la presencia de todos los seres del mundo, todos, absolutamente todos, ¿no? Exageración. Entonces todos los hombres de la tierra, no todos, ¿no? Tú no estuviste ahí, ¿ves? Yo tampoco estuve ahí, no todos. Exagera entonces, ¿no? Se utiliza la hipérbole, ¿ya? Obviamente que este plano hiperbólico dentro del poema ayuda, ¿no? A dar este sentido de solidaridad ante este cadáver que sigue muriendo, ¿no? Recuerda que el poema Masa de César Vallejo busca este plano de la solidaridad. Muy bien, entonces la respuesta a la número 7 sería la hipérbole. Vamos entonces a la pregunta siguiente. La pregunta 8 también es una de las preguntas más cortas. A ver, ¿qué hacemos aquí, profesor? Tenemos que relacionar las letras, los números en romanos y los números de esta forma, ya. A ver, dice, el amigo verdadero ha de ser como la sangre. El amigo verdadero ha de ser como la sangre. Ah, profesor, símil. El amigo verdadero ha de ser como la sangre, símil, ¿ya? Pero ¿qué más dice? ¿Dimensiona una característica facial al extremo? No. ¿Asemeja la cofradía, la amistad, con un elemento vital, como la sangre? Sí. Entonces sería la A, 1, 2 en romanos. La B dice, érase un narcisismo infinito, profesor. Eso ya sería una exageración. Exageración. Mujer, mapa de música claro de río, fiesta de fruta. Metáfora, profesor. Entonces, ¿cuál sería la respuesta? Metáfora, dimensiona una característica facial con el extremo, no, asemeja a la cofradía, relaciona al ser como una expresión artística. La C3, vinculado a la metáfora. Así que la respuesta, efectivamente. Vamos a ver entonces la relación que hay entre estos elementos. El amigo verdadero ha de ser como la sangre. Recuerda, la A lo relacionas con dimensión de una característica, perdón, asemeja a la cofradía de un elemento. A2, símil, 1. A2, 1. Érase un narcisismo infinito. B1, 4. Írase, mujer, mapa de música, claro. C3, 2. Sería la B. La B sería, ¿no? ¿Cuál es la C? La C no, la B. Vamos entonces al siguiente punto. La B. Sí, claro, mira. El amigo verdadero ha de ser como la sangre. Sería la A, lo relacionas con la 2 en romanos, se asemeja a la cofradía, y lo relacionas con el símil. A2, 1. La B, érase un narcisismo infinito. B1, dimensión de característica facial. 4, hipérbole, exageración. Y la C, mujer mapa de música claro de río, lo relacionas con la 3, asemeja la cofradía de un elemento vital, perdón, relaciona un ser de expresión artística, C3 en romanos y 2 metáfora, la B.
La B, entonces. Vamos al siguiente punto. A ver, estas dos últimas preguntas. Dice, determine la verdad o falsedad de los enunciados subrayados. El epíteto es una figura de supresión, o sea, eliminas. No, falso, ¿no? Que consiste en la adjetivación. ¿El epíteto consiste en la adjetivación inherente? Sí. De un nombre o sustantivo. Un ejemplo de esta figura puede ser noche oscura, ¿sí? O escenario de nuestro beso, ya. Luego dice, otro ejemplo lo podemos apreciar en este verso. Por una mirada, un mundo. Pero eso no sería un epíteto, eso sería más bien una exageración, una hipérbole. Así que sería falso, verdadero, verdadero, falso. La C. Efectivamente. La respuesta entonces a la número 9 sería la C. A ver, en la 10, el coronel Aureliano Buendía promovió 32 levantamientos armados y los perdió todos. Tuvo 17 hijos varones de 17 mujeres distintas que fueron exterminados uno tras otro en una sola noche, antes de que el mayor cumpliera 35 años. Escapó a 14 atentados, a 73 emboscadas y a un pelotón de fusilamiento. ¿Recuerdas, no? Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar, bueno, aquí te dice, ¿no? ¿Qué figura literaria predomina en la cita anterior de 100 años de soledad de García Márquez? ¿Qué figura literaria predomina? Característica indiscutible de García Márquez en su producción literaria. La hipérbole, la exageración, porque a través de la hipérbole dota a sus personajes de un sentido mítico. Ahí te das cuenta, ¿no? Le está dotando de elementos míticos a este personaje. ¿Cómo saber que está diciendo la verdad? Bueno, en realidad, como es una obra literaria, está vinculada a la ficción. Toda obra literaria está vinculada a la ficción, así que se crea un mundo, ¿no? No tan distinto al nuestro, ¿ah? Pero un mundo que tiene sus propias reglas. Y en este caso, García Márquez escribe de tal manera que parece que sea cierto, ¿no? Ese es el sentido de la verosimilitud también. Entonces, todo lo que dice García Márquez en Cien años de soledad se da porque está dentro del realismo mágico. Imagínate, ¿no? Pareciese que fuese verdad, pero está exagerando en cierta medida también, ¿no? Cien años de soledad es una de las grandes novelas de García Márquez. Muy bien, Teresita, efectivamente, en el reino de este mundo, de Alejo Carpentier, donde está presente el personaje Marcandal, exacto, Marcandal, Tinoel, entre otros personajes. A ver, por aquí nos mencionan polisíndeton y asíndeton. Muy bien, vamos a mencionarlo. A ver, el polisíndeton es cuando se utiliza diferentes conjunciones. Y, ni, que. Cuando se utiliza bastantes conjunciones, cuando no debería utilizarse y se utiliza, ese es polisíndeton. Y que la quería y que me adoraba y que siempre estaba con ella y que le decía tal cosa. Entonces ahí te das cuenta que se está utilizando y en vez de utilizar otras manifestaciones, otros elementos, ya sea una coma, otros conectores, entonces se utiliza esta conjunción y. ¿No? Cuando se repiten estas conjunciones, polisíndeton. Ni te enojes porque ella ha vuelto, ni siquiera la mires, ni siquiera menciones su nombre. Cuando se utilice ni,
Se está utilizando entonces estos elementos. Y el asíndeton es cuando carece de estas conjunciones. Polisíndeton cuando se utiliza varias conjunciones, ¿no? Y el asíndeton cuando carece de estas conjunciones. Bueno, a ver, Yadira, la anáfora es cuando se repite al inicio de cada verso. Cuando, en la Divina Comedia hay un pasaje donde dice, por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va al eterno sufrimiento, por mí se va a la gente condenada. Cuando se repite, por mí, por mí, por mí, al inicio de cada verso, eso es anáfora. Por mí se va a la ciudad doliente, por mí se va el eterno sufrimiento, por mí se va la gente condenada. Se repite entonces por mí, por mí, por mí, ¿no? Dante cuando estaba llegando al infierno, justo a las compuertas del infierno, justamente lee eso, ¿no? Dante lee eso. Por mí se va a la ciudad doliente, así que Dante tiene miedo, no quiere entrar. Virgilio le dice, no te preocupes, Dante, vas a entrar y vas a lograr salir. Porque todo aquel que entre no sale, dice, ¿no? Aquel que entre aquí, olvídese de toda esperanza, ¿no? En las puertas del infierno decía eso. Por eso que Dante no quiere entrar. Eso es en la Divina Comedia, ¿no? Muy bien. Hemos finalizado entonces la sesión. Ahora